Comunidad Relatos de la Noche, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que ya todos listos y listas para los relatos del episodio de hoy. Como siempre son sus historias, las que ustedes nos han hecho el favor de compartir, las que le dan vida al capítulo de esta noche. Esperamos que ya estén listos y que se atrevan a escucharnos a oscuras, sin esperar a la mañana. Ahora cuando ya están todos dormidos en casa, cuando estamos a solas. Así es como se disfrutarán más los siguientes relatos de la noche. Hola comunidad, llevo un tiempo escuchándolos y me gustan mucho sus historias. De hecho, mi hija de 12 años es mi compañera a la hora de escuchar y ahora ya se volvió fan del canal también. Es por eso que me gustaría contar mi historia, lo que me pasó hace años. Me gustaría hacer un pequeño preámbulo para que me puedan entender. Vivo en el Estado de México. Cuando tenía 14 años, mis papás y unos conocidos compraron un terreno muy grande, el cual dividieron y construyeron casi con el mismo diseño todas las casas ahí. Mis papás y yo llegamos a vivir a ese lugar después de unos meses que las primeras personas, conocidos de mis padres, que le prestaron su casa a una familiar de ellos, una mujer que llegó con sus 2 hijas. Mi hermana y yo nos llevábamos muy bien con ellas, ya que siempre platicábamos. Salíamos y hacíamos muchas travesuras juntas. Su mamá trabajaba y en ocasiones llegaba muy tarde. En una de esas, ellas nos invitaron a hacer una pijamada. Estuvimos jugando un rato. Lo que más nos gustaba era imaginar que su casa era una casa del terror. Nos disfrazábamos y nos espantábamos. Así lo hicimos en aquella noche, para después ponernos a ver una película, escuchar música y platicar un rato. La verdad, la estábamos pasando muy bien. Para cuando llegó la hora de dormir, creo que eran las 3 de la mañana, pusimos cobijas en el suelo y nos acostamos. Apagamos todo e intentamos dormir. Pero después de lo que calculo fueron 15 minutos, se escuchó como si un perro estuviera en el comedor, como olfateando alguna bolsa. Ellas no tenían perros ni gatos, y estábamos completamente solas. Me senté para ver si lograba ver qué era lo que se estaba escuchando, y al hacerlo me di cuenta que las demás estaban haciendo lo mismo. Todas podíamos escucharlo. Oímos entonces pasos muy claros como de pies descalzos, moviéndose de un lado a otro como si buscaran algo. Movían cacerolas, bolsas, y aquel animal seguía olfateando. Sé que es difícil de creer, pero podíamos percibir que estaban juntos, que estaban buscando algo. Aterradas, solo nos volvimos a acostar, nos tapamos hasta la cabeza. Créanme que recuerdo muy bien lo que voy a contarles a continuación. Me sigue dando muchísimo miedo. Y es que entonces sentí algo que iba a gatas, subiendo por mis piernas, como si una persona se fuera subiendo de esta forma. Sentía perfectamente sus manos recargándose en mis piernas, y primero pensé que era alguna de mis amigas o mi hermana, así que me destapé y al hacerlo, vi a una persona vestida de negro, con un manto, con un trapo en la cabeza, como si fuera un monje. Estaba demasiado cerca de mí, cara a cara prácticamente. Me quedé petrificada por unos segundos que para mí fueron minutos, hasta que todas las demás gritaron y hasta entonces sentí que me pude mover. Gritamos todas y corrimos a abrazarnos. No lográbamos explicarnos lo que ocurrió, qué fue lo que estuvo ahí o a quién realmente vimos. Como ya han de imaginar, nadie nos creyó cuando lo contamos. Nos decían que habíamos visto demasiadas películas de terror, que nos habíamos sugestionado. Pero tiempo después fuimos mi mamá y yo a casa de una vecina que vivía cerca de nosotros. Muy linda y muy mayor ella. Me gustaba visitarla ya que siempre tenía una plática interesante. Ese día,
Mi mamá le preguntó si no le había contado yo de eso que nos había pasado. ¿Qué te pasó, mija?, me preguntó la señora. Le relaté todo lo que nos había pasado, lo que vimos, lo que sentí, lo que estuvo sobre mí. La señora muy tranquila me contestó: sí, hija, es el monje que anda por aquí. De hecho, por el lado de su casa se escucha el andar de un perro. Ese monje anda aquí en mi casa y en ocasiones también lo he visto en tu patio. Por estos lugares pasan cosas muy raras, mija. Y bueno, después de saber lo que me contó la señora, caigo en cuenta de todo lo que pasa por aquí, de los ruidos, de los lamentos, de las cosas que se mueven. Mi hermana incluso tuvo que bendecir su casa y lo que le pasó a ella fue todavía más extraño. Pero eso, en otra ocasión se los contaré. Hola, estimada comunidad de Relatos de la Noche. Quiero contarles algo que me sucedió. Hace unos años trabajé en un órgano autónomo de la Ciudad de México. Por razones de espacio en el edificio principal, la dirección a la que yo pertenecía trabajaba en una casa que arrendaba el propio instituto. El predio lo conformaban 3 casas, siendo la que nosotros ocupábamos la de en medio. Mi oficina estaba en el primer piso. Un día, estando de guardia solamente una amiga y yo, a la hora de la comida ella se fue con su familia y yo preferí comer algo rápido y regresar a trabajar porque tenía muchos pendientes. De regreso cerré la puerta de metal que daba acceso a la casa y subí a mi oficina. Pasada una hora, escuché que tocaron a la puerta. Me asomé por la ventana y vi a mi amiga parada, inmóvil frente a la puerta. «Voy», le grité, y luego bajé las escaleras. Abrí la puerta, pero no había nadie. Caminé 5 metros a la puerta principal de la calle, creyendo que se había regresado a su auto, pero no había nada. No había señales del coche o de ella. Debo comentarles que cuando me asomé por la ventana, tenía un amplio y claro panorama. Era ella con su vestimenta morada inconfundible. Además de que ese día no estaba ninguno de los vecinos. Regresé a mi oficina, confundido, incrédulo de lo que acababa de pasar. Mi amiga real, llegó 1 hora después. Le relaté lo sucedido, preguntándole si había sido una broma suya o algo así, pero por los espacios de tiempo no era posible. Además, ella me aseguró que no me estaba timando. Creo que esa tarde vi al doppelganger de mi amiga. ¿A ustedes les ha pasado algo parecido? Muchas gracias por leerme. Quiero contarles un suceso que le pasó a mi mamá y a mi hermano hace más de 15 años. En aquel entonces, debido al trabajo de mi padre, tuvimos que mudarnos a Irapuato, Guanajuato. Nos mudamos a un segundo piso de un edificio en una unidad habitacional militar. Pasaron unos cuantos días después de haber llegado, cuando una noche, mientras yo dormía, tocaron a la puerta de la casa. Mi madre y mi hermano estaban despiertos, por lo que atendieron a la puerta. Ellos me cuentan que quienes tocaron eran una señora y su hijo pequeño, de unos 6 años aproximadamente. La señora le preguntó a mi mamá si había una fiesta en casa o si teníamos animales, ya que se escuchaba mucho ruido y era molesto para ellos, que vivían en el piso de abajo. Mi mamá le respondió que no, que como podía ver, ni siquiera teníamos muebles, pues acabábamos de llegar a la ciudad. La señora solo se despidió y se marchó. Me cuentan mi madre y mi hermano que la señora y su hijo tenían un aspecto muy descuidado, como de indigentes, lo cual era muy extraño, ya que al ser una unidad habitacional militar, las entradas estaban muy restringidas para personas ajenas al lugar.
además de que hay muchísima vigilancia. Meses después, conocimos a los verdaderos vecinos del piso de abajo y nos enteramos que llevaban años viviendo ahí. Durante los 4 años que vivimos en ese lugar, mi madre nunca más volvió a ver a estas personas que nos visitaron aquella noche. Comunidad Relatos de la Noche, sigan compartiendo este proyecto con toda esa gente, con todos sus amigos, sus familiares, que ustedes crean que también tienen una historia para contarnos. Gracias, de verdad, nos han hecho crecer muchísimo en estos últimos meses. La comunidad cada vez es más grande y cada vez tenemos más historias para contarles. Vamos con una más e intenten dormir bien esta noche. Hola comunidad, hoy quiero compartirles algo, un relato de lo que me sucedió poco después de cumplir 15 años. Mi fiesta fue maravillosa, recibí muchos regalos, tantos que no supe ni de parte de quién venían cada uno de ellos. De entre todos los obsequios me llamó mucho la atención una muñeca. Era hermosa, de porcelana, con su cabello rizado, rubio y un vestido muy antiguo. Era verdaderamente linda. En cuanto la vi, me encantó y la coloqué frente a mi cama, sobre un mueble en una base que traía. Sin embargo, desde aquel momento comenzaron a suceder cosas muy extrañas en casa. Siempre sentía, por ejemplo, una mirada constante, inquietante, cuando estaba solas en mi habitación, tanto que en cierto momento opté por mejor tapar a la muñeca con una tela. Una noche, mientras estaba en el primer piso chateando en la computadora, le estaba dando la espalda a las escaleras, cuando escuché que alguien venía bajando por ellas, pero no reconocí esos pasos. No eran de nadie de mi familia. Bajaban lentamente y cuando volteé, solo alcancé a ver unos pies pequeños que bajaban hacia donde yo estaba. Y escalón a escalón me dejaban ver un poco más. Lo que iba bajando era algo que se veía como mi muñeca, pero más grande, como una niña. Tenía el cabello muy despeinado y su ropa ahora se veía desgarrada y sucia, al igual que su cara. Un escalofrío terrible recorrió todo mi cuerpo y no me pude mover mientras veía cómo aquella cosa bajaba y pasaba a mi lado, dirigiéndose hacia donde estaba el baño. Hasta que la perdí de vista pude gritar y bajó corriendo mi papá. Tenía tanto miedo que casi no podía hablar. Apenas pude explicarle lo que acababa de ver y él fue a revisar el baño, pero no había nada ahí. Subimos los dos a mi habitación. Yo iba muriendo de miedo. Y ahí estaba la muñeca, en su lugar, en el mueble, pero ahora estaba sonriendo. Tenía en su rostro una sonrisa que definitivamente no tenía antes de aquella noche. Después de ese suceso, que fue el más fuerte de todos los que creemos que provocó la muñeca, mi madre por fin la tiró a la basura. Las cosas mejoraron en casa, pero no por completo. Y es que hasta la fecha nos siguen ocurriendo situaciones muy, muy extrañas. Ya se las iré compartiendo. Gracias por escuchar.